en esta explotación, pues solicitaron que se les fuera a atender. Encontramos a una vaca en estado de alerta. Su actitud es aparentemente normal y la condición corporal es baja. Ya estando con el animal, se checa la temperatura corporal, 38 grados, la frecuencia cardíaca 90 por minuto, la respiratoria 25 por minuto, y los movimientos ruminales se encuentran leves, son menos de lo normal, es 1 cada 3 minutos, y se percibe un sonido de tintineo metálico en el flanco derecho. A la palpación rectal encontramos heces escasas y semisólidas. ¿Por dónde nos estamos orientando? ¿Qué puede ser con estos datos? Según yo es desplazamiento de abomazo. Un desplazamiento de abomazo. ¿En qué sustentas? En el tintineo dicho. metálico en el flanco derecho. Ajá. ¿En dónde encontramos al abomazo en condiciones normales? ¿Está del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Recuerdas? Ay, Dios, no me acuerdo, solo me acuerdo que estaba muy external. Bueno, estaba en el piso. Ajá, pero está cargado hacia el lado derecho. Entonces, si estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de una dislocación que se cambió del lado derecho al lado izquierdo. Pero aquí fíjate lo que estamos encontrando, que el sonido de tintineo metálico está ubicado en el lado derecho. Entonces, ¿será desplazamiento? Uy, no, entonces no. No, ¿verdad? Porque estaría en el lado izquierdo ubicado al abomazo. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál sería el probable diagnóstico con estas entidades con el que vamos a hacer un diagnóstico diferencial? Yo digo dilatación. ¿Quién dijo eso, Andrea? No, Elizabeth. Ah, Elizabeth. Ajá, dilatación de abomazo. Pues es un diagnóstico correcto. Efectivamente, el abomazo presentaba una dilatación. ¿Y qué tratamiento le darías, Elizabeth? Quirúrgico. Ah, no. Farmacológico. ¿Farmacológico? Espera, estoy pensando. A ver, piénsale. Ya le estuvieron dando colinérgicos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fue negativo, no se resolvió el problema. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues quirúrgico. Quirúrgico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues se hace la laparotomía lateral derecha para fijar al abomazo. Aquí se está preparando el área quirúrgica, se hace el bloqueo anestésico y efectivamente el abomazo se encuentra ubicado entre el tercio medio y tercio superior de la pared abdominal de este animal. Bueno, pues se hace lo conducente para poder
hacer la fijación, se expone el órgano, se evacúa el gas y se fija. Pero vean lo que sucedió en este caso, que nos encontramos en el rumen una masa, como un cuerpo extraño, endógeno, que está adherido a la pared ruminal. Pues esto parecía un tejido neoplásico, entonces pues procedimos a hacer la incisión para abordar a esta masa, y pues vimos que efectivamente se trataba de un objeto que estaba pegado, hay un fragmento de cuero que estaba adherido al rumen. ¿Esto le encuentran ustedes alguna correlación con la dilatación abomasal? ¿Cuál será la causa y cuál el efecto? ¿Por qué se dilató el abomaso? ¿O es independiente este hallazgo de la dilatación abomasal? ¿Alguien opina? Por la obstrucción. ¿Qué generó esta masa allí pegado al rumen? Mm, Una impactación y bueno, genera fermentación y hace gas y si sube o no. Bueno, impactación no, porque el rumen estaría repleto. No hay una impactación ruminal. Más bien lo que ocasionó esto fue que se disminuyera la motilidad gástrica, y si se afecta el rumen, se va a afectar pues prácticamente a todos los compartimentos gástricos, ¿sí? Entonces, este fue el motivo por el cual la motilidad del abomaso se vio disminuida y presentó una falta de tono y se dilató. ¿Cuál será el pronóstico para este caso? ¿Cómo lo encuentran Favorable. ustedes? Favorable, ¿verdad? Claro, tuvo un pronóstico favorable. Muy bien, bueno, pues vamos a abordar este tema citando algunos antecedentes históricos y un recordatorio anatómico, que de hecho, pues ya ese recordatorio anatómico ya se había presentado con ustedes. Bueno, como antecedentes remotos, ¿verdad? Estamos hablando del siglo pasado. Se empezó a descubrir que había este problema de dislocación abomasal, y fueron dos autores ingleses los primeros en describirlo, Beck y Ford, desde el año 1950. Después en Alemania, en 53, Müller también lo describe. Posteriormente dos italianos en el año 63, y es en México cuando en 1971 el doctor Jorge Ávila reporta el resultado de 10 abomasopexias realizadas con la técnica ventral en un congreso de buiatría, el Congreso Nacional de Buiatría. Esta técnica ventral fue la primera que empezamos a practicar. No conocíamos las otras técnicas que se fueron después desarrollando pues con el transcurso de los años, y tratando de buscar alternativas, porque no todas las técnicas han funcionado de una manera así muy efectiva. Pues para establecer el diagnóstico siempre hubo sus complicaciones, y es que pues encontrábamos animales con una cetosis y equivocadamente pensábamos que se trataba de una cetosis primaria, cuando el abomaso en realidad era el que generaba una cetosis de carácter secundario. ¿Qué pasaba? Pues se le daban los tratamientos para corregir la cetosis, y los animales pues no mejoraban, y finalmente pues muchas veces se tenían que desechar prematuramente por no
saber diagnosticar este problema. Y es que cuando se sacrificaba un animal, ya pues ya en el suelo, pues el abomazo retornaba a su posición normal por efecto del gas y pues no se veía que hubiera algún problema en el tracto digestivo. Y es que pues lo que faltaba era practicar los exámenes diagnósticos que fueran adecuados. Nunca se había descrito la técnica combinada de la percusión y auscultación simultánea. Además, pues estos problemas no eran así tan frecuentes porque la alimentación se basaba básicamente, bueno, se basaba en el suministro de forraje y el forraje pues produce una motilidad gástrica adecuada. Ahora que se están invirtiendo la relación de consumo de pues complemento del forraje, como son los granos, y que se están dando a veces hasta un 60% o más de granos con respecto al forraje, es que se presentan estos problemas. Y no es que el abomazo sea el órgano que predisponga a estos problemas, sino más bien es el manejo que se hace en la alimentación de los animales, tratando de buscar una mayor ganancia. Bueno, habrá que citar que se ha descrito y se ha visto con más frecuencia en el ganado estabulado lechero, pero también lo hemos encontrado en el ganado de engorda, en los corrales de engordas. Bueno, pues para comprender la patogenia de esta enfermedad, creo que hay que considerar tres factores. Uno, conocer las relaciones anatómico-topográficas y fisiológicas del abomazo. El abomazo tiene su fisiología, bueno, desde su anatomía, es el compartimento que no tiene una fijación como los otros compartimentos anatómica, sino que pues es un órgano que se mueve en condiciones fisiológicas normales de un lado a otro, principalmente condicionados por la preñez y la preñez avanzada. También hay que considerar los factores que contribuyen a su dislocación y pues básicamente pues están relacionados con el periparto y también con el tipo de alimentación al que se somete a los animales. Y hay que finalmente relacionar la fisiopatología con los hallazgos clínicos. Y es lo que vamos a ver en cuanto al diagnóstico de estas patologías. Bueno, ya se había descrito esta imagen, ya la habíamos mostrado. Estamos viendo del lado derecho a un bovino y encontramos al abomazo ubicado sobre el lado derecho en su mayor parte, la curvatura menor, en donde se inserta el omento menor, y la curvatura mayor, que puede verse con una lámina del omento mayor. Se une al intestino en una posición ascendente a través del píloro hacia el duodeno. Nos vamos a auxiliar de un material que nos obsequió el doctor Denis Harvey, que es muy didáctico. Bueno, este video es demasiado corto, pero vean cómo está el abomazo dispuesto. Y en esta imagen, pues podemos describir bien la anatomía, cómo está la curvatura mayor del órgano descansando sobre el piso de la cavidad abdominal, y cómo el píloro
está en la parte superior y se va a continuar con el duodeno. De este mismo lado podemos observar al omaso. Si nosotros vemos a un bovino en una vista lateral izquierda, pues vamos a observar que solo una pequeña porción del abomaso es apenas visible y está por detrás del retículo. Ahora, los factores que contribuyen a la dislocación abomasal, pues son principalmente las alteraciones alimenticias, las toxi-infecciones. Aquí, pues, vamos a citar principalmente los problemas de metritis, las retenciones placentarias, la mastitis, las neumonías, principalmente. Los factores mecánicos, que vamos a ver más en detalle, algunos, porque bueno, puede haber animales que sean transportados en el periparto y predispone a esta patología, o simplemente animales que entran en celo y cuando montan el abomaso se llega a desplazar si es que contiene gas. Algunos trastornos metabólicos, principalmente pues la hipocalcemia, porque genera una baja motilidad de este compartimento y da pie a que se disloque. Y también a la amplitud de la cavidad abdominal. El bovino pues se ha ido seleccionando para que tenga una mayor producción, y para que haya una mayor producción requiere de una mayor capacidad digestiva y también una amplitud en la cavidad abdominal. O sea que da espacio para que se pueda desplazar o dilatar o inclusive torcer el abomaso. Bien, bueno, pues a estas patologías son también de las denominadas enfermedades de la producción, que pues están ocasionadas porque se sobreexplota al ganado para obtener una mayor cantidad de lecho de carne, y pues están relacionadas, ya decíamos, a las fallas de manejo, alimenticias y enfermedades del periparto que producen atonía del órgano. Lo fundamental es precisamente esto, la atonía del órgano. Aquí está esta imagen que elaboró la doctora Viridiana sobre los factores epidemiológicos que contribuyen al desplazamiento y en general a las abomasopatías. De carácter metabólico, pues hay que recordar que los animales en el periparto tienen un balance energético negativo, que la hipocalcemia es una entidad presente, generalmente la hipocalcemia subclínica, que va a favorecer a que se desplace el abomaso. El otro factor importante, pues, es la nutrición. Los animales antes de parir tienen un bajo consumo de alimento porque la capacidad ruminal está disminuida por la presencia del ternero que comprime hacia el rumen. Puede haber una acidosis ruminal debido a la alimentación rica en carbohidratos, y es que a veces no se adapta al rumen a la dieta de una forma gradual. También tiene que ver el tamaño de la partícula. Si se da la fibra, pero el tamaño normal o la fibra que debe ser, pero si la partícula es muy reducida de longitud, esta no va a promover la motilidad gástrica. La cantidades excesivas de carbohidratos hace que se eleven los ácidos grasos volátiles y también el ácido láctico. Y esto va a generar una hipomotilidad del abomaso. Desde luego que la baja de fibra en la dieta es importante porque ya decíamos que es la que promueve la motilidad gástrica. Otros factores que se han tomado en consideración
pues son la heredabilidad. Se dice que es que tiene una elevada heredabilidad. Y no es que se herede el desplazamiento o los problemas de abomazo, simplemente que son animales que tienen mayor producción, así es la selección genética, y pues al tener una mayor producción y una mayor capacidad gástrica y una mayor cavidad abdominal, pues va a presentarse este problema. En cuanto a la especie, pues es más frecuente en bovinos y las razas en las que más comúnmente lo hemos visto, pues es en la Holstein, en la Jersey, en la Suiza, y pues está relacionado también a la población. Hay una mayor población de la raza Holstein. Eh, desde luego se observa mayormente en las hembras, pues, porque son las que predominan en un rebaño, hablando del ganado lechero, pero también lo hemos visto en machos, tanto en Holstein como en los corrales de engorda. Y la edad, aquí se habla que entre más partos y más edad tienen los animales, tienen mayor predisposición a presentar los problemas de abomazo. Y pues eso, de acuerdo a lo que hemos visto por el tipo de alimentación, pues no es así. Podemos encontrar animales con desplazamiento desde el primer parto, inclusive antes de parir. Bueno, hemos encontrado en vaquillas que todavía ni siquiera les han dado el servicio y ya están desplazadas. Esto quiere decir que lo fundamental es el tipo de alimentación. Y desde luego que la producción, pues a mayor producción, existe un mayor riesgo de las abomazopatías. Y efectivamente, pues el riesgo es mayor durante el primer mes después del parto, pero también hemos observado vacas que antes de parir ya tienen el desplazamiento o la dilatación. Bueno, estas patologías del abomazo las podemos subdividir en las alteraciones del tránsito y en la pérdida de la integridad de la pared del abomazo. En el primer grupo, pues están las dislocaciones, como es el desplazamiento, que es una dislocación a la izquierda, y la dilatación, que el abomazo está en su lado correcto, pero está dilatado. Y esta puede predisponer a la torsión del órgano. Y sin cambios en su posición anatómica, tenemos a la impactación, esto generalmente sucede por una sobrecarga de granos o a veces arena, la obstrucción que hemos visto que también puede haber un fragmento por ejemplo, de un material no digerible como un plástico. En alguna ocasión tuvimos que hacer una doble cirugía, se corrigió el desplazamiento de abomazo, el animal ya no se desplazaba, pero se estaba dilatando el abomazo, lo reintervenimos y encontramos un plástico como de 90 centímetros de longitud. O también las neoplasias más comunes en abomazo, pues son las ocasionadas por la leucosis. En cuanto a la pérdida de la integridad de su pared, pues tenemos las úlceras y estas pueden ser sangrantes y en casos más graves hasta perforantes y ocasionar una peritonitis. Bueno, vamos a ver la etiología del desplazamiento y dilatación del abomazo y en general de las patologías del abomazo. Esta es multifactorial y podemos subdividirlas en factores predisponentes y factores desencadenantes. Entre los factores predisponentes están la atonía y hipomotilidad del abomazo, y esto está ocasionado por una dieta rica en carbohidratos o pobre en fibra, o que la partícula esté muy desmenuzada. Y también contribuyen las infecciones que ya citamos, las
intoxicaciones bacterianas y la hipocalcemia. Y dentro de los factores desencadenantes, pues desde luego es más común alrededor del parto o una gestación avanzada o cuando hay algún movimiento brusco en el animal. Puede ser también que se llegue a desplazar, decía, por el transporte o porque se haga algún movimiento en el animal. Por ejemplo, si se hace una cesárea en recumbencia, esa posición en la que se coloca al animal puede favorecer al desplazamiento del órgano. Bueno, aquí vamos a ver la patogenia. Decía que la gestación avanzada es un factor importante. Si nosotros, y ustedes creo que lo habrán hecho alguna oportunidad, introducen la mano por vía rectal, lo primero que encontramos que limita entre la cavidad pélvica y abdominal en un animal no gestante o en un macho va a ser el saco dorsal del rumen. Eso es lo que se palpa a este nivel. Sin embargo, cuando el animal está gestante, vamos a encontrar que el volumen que ocupa el ternero es de tal magnitud que va a desplazar hacia craneal a los compartimentos gástricos, empezando por el rumen, pero como todos tienen una interrelación anatómica muy estrecha, pues no nada más desplaza al rumen, desplaza a todos, incluido al abomazo. De manera que el abomazo va a quedar por debajo del saco ventral del rumen y a veces queda un poco desplazado hacia la izquierda. Aquí vamos a ver este video. Vean cómo el volumen de la matriz o del útero gestante va empujando al abomazo hacia craneal y lo va metiendo por debajo del rumen. Si nosotros tenemos a los factores que ya hemos citado, como enfermedades infecciosas que van a bloquear la conducción nerviosa, pues van a provocar una atonía del abomazo. La hipocalcemia, la dieta elevada en carbohidratos o baja en fibra, también va a provocar atonía del abomazo. De manera que esta atonía del abomazo va a permitir que haya un exceso de gas en el compartimento abomazal y entonces, por efecto del gas, el abomazo se va a elevar dorsalmente. Como si fuera un globo, se va siempre hacia arriba. Un globo con gas. Bien, aquí podemos observar ya cómo el abomazo se dirige hacia craneal, se pasa por debajo del rumen, porque tiene falta de tono, y entonces se va a ubicar en el lado izquierdo. De manera que el píloro, que ustedes recordarán, lo encontramos a este nivel en condiciones normales. ¿Verdad? Por acá estaría el píloro. Ahora lo vamos a encontrar en la parte baja porque ha sido desplazado, ha sido jalado hacia el lado izquierdo. Aquí podemos ver cómo va a aparecer el abomazo para interponerse entre el saco dorsal y ventral del rumen y la pared lateral izquierda del abdomen.
Creo que estas imágenes son bastante explicativas de qué es lo que sucede. Vean, entonces vamos a encontrar al abomazo ubicado o desubicado, ¿no? Ya en un animal enfermo. Entonces, la curvatura mayor del abomazo, que debiera estar por acá abajo en el piso de la cavidad abdominal, la vamos a encontrar hacia dorsal. La curvatura menor del abomazo está jalada hacia el lado izquierdo y pues vamos a observar aquí en esta imagen, en este video, vean cómo en una vista ventral, cómo el abomazo se pasó por debajo del rumen y queda desubicado. Bueno, con base a esta patogenia, nos podemos explicar el cuadro clínico. Ya decíamos que es más común que se presente esto en animales recién paridos. Y aquí podemos ver cómo el abomazo está en el lado izquierdo, desplazando al rumen hacia la parte medial y se le va a caracterizar pues esa falta de tránsito libre del contenido gástrico, le va a ocasionar inicialmente pues un cuadro de indigestión. Existe una condición muy particular de estos animales y es el apetito selectivo. Esto se refiere a que los animales, en vez de consumir lo que se les está ofreciendo, que es el forraje y el alimento, cuando no se hace la dieta integral, pues dejan de consumir el grano y prefieren consumir el forraje, particularmente el que tenga mayor fibra. Así que no es raro que una vaca prefiera consumir pues la cama que se le pone de paja en vez de consumir lo que tiene en el pesebre. Va a disminuir la producción láctea. Esta disminución generalmente es de manera gradual, no es drástica como en una reticulitis traumática. La disminución siempre va siendo descendente, pero no en caída, ¿no? Como en una reticulitis traumática. Desde luego, pues va a haber pérdida de peso, porque el animal tiene una falta pues de tránsito gastrointestinal, falta de absorción de nutrientes, hay deshidratación y por lo tanto va perdiendo peso. De manera eventual se llega a observar cólico en el momento que el abomazo se desplaza. Y es que pues esto puede suceder a cualquier hora en la que pues no haya personal que esté observando que el animal dio manifestaciones de cólico. En algunas ocasiones que lo aprecian, pues observan que el animal presenta esto, le pueden dar algún analgésico y como el cólico es pasajero, aunque no le dieran analgésico, pues aparentemente se corrigió el problema y no es así. También vamos a encontrar una deshidratación porque desde luego que se sabe que en los compartimentos gástricos se absorbe agua, pero la mayor parte del líquido se va a absorber a nivel intestinal. Entonces, esta falta de flujo va a ocasionar deshidratación en los animales. Y desde luego, pues una cetosis secundaria por la falta de nutrientes y que va a generar este problema de cetosis. Si no hay una infección concomitante, podemos encontrar una temperatura normal. En caso de que haya, por ejemplo, una retención placentaria séptica, una metritis séptica o una neumonía, pues obviamente vamos a encontrar un proceso febril. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna
¿Duda? Bueno, pues continuamos. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo es el tránsito normal en un abomazo que no está afectado, y hay la absorción intestinal de los cloruros secretados en el abomazo, de los nutrientes y del agua. En cambio, cuando el tránsito está disminuido, en este caso estamos observando aquí una dilatación, hay hipocloremia e hipocalemia, conlleva a una alcalosis metabólica, a un cuadro de cetosis y deshidratación. Y entonces vamos a observar en algunos casos la deshidratación. Pueden ver aquí cómo el ojo se encuentra hundido y la piel se encuentra pegada a la masa muscular y a los huesos. Las heces también son características. Las vamos a encontrar compactas y a veces acuosas, pero siempre en menor cantidad. El productor les va a decir que está defecando. Bueno, ellos emplean otra terminología. Lo correcto es hablar de defecación, ¿verdad? Ellos les van a decir que está estercolando, muy compacto, como si fueran heces de caballo, ¿sí? Se ven las boñigas como si fueran de equino, o aquí también, vean cómo son heces muy compactas, deshidratadas, o inclusive, pues a veces tenemos que hacer una palpación rectal para retirar esas heces que no pueden ser evacuadas. El diagnóstico lo establecemos con base a la historia y al cuadro clínico, y lo confirmamos mediante la auscultación y percusión simultáneas. Desde luego, también es de ayuda diagnóstica hacer la succión y la auscultación también de manera simultánea. Aquí podemos observar cómo vamos a colocar el estetoscopio y cómo vamos a golpear alrededor de la cápsula del estetoscopio. Aquí estamos viendo en estos puntos la zona de auscultación, colocamos la cápsula del estetoscopio y golpeamos alrededor de la misma. Y más o menos nos vamos a ubicar desde el olecranon hasta la tuberosidad ilíaca. En toda esta área debemos de hacer, a veces con movimientos de zigzag, la percusión y auscultación para poder determinar el desplazamiento del abomazo. La zona de mayor resonancia metálica generalmente corresponde entre el tercio medio y tercio superior, y por detrás de las 3 o 4 últimas costillas. Aquí en rojo hemos delimitado el sitio en donde está el abomazo desplazado. Entonces se coloca la cápsula del estetoscopio y se golpea alrededor con el dedo o con un martillo percutor. Podemos observar aquí cómo el abomazo ha desplazado al rumen, y entonces en su lugar queda un hueco, se forma una fosa y después un abultamiento que corresponde al abomazo dilatado. Aquí vamos a oír ese sonido característico. Ustedes me dicen si lo perciben. Lo vamos a poner otra vez. Es un sonido muy característico. ¿Cómo describen ustedes este sonido?
¿Todavía están allí? Yo no lo Sí. escuché. Sí, doctor, aquí estamos. Creo que no se escuchó. Ah, bueno. Bien. A ver, entonces vamos a... Ustedes me dicen si lo oyen. Ujú. ¿Ahora sí se escuchó? Sí. Sí, ahora sí. ¿Cómo es, Sara? Pues es como pegarás a un metal, ¿no? Ajá, es un sonido metálico muy agudo, ¿sí? Este sonido, ese, lo último que se oye, es muy característico y se da porque el abomazo como está dilatado, sus paredes se adelgazan y la presencia de gas y líquido va a ocasionar que se haga así de agudo. Bueno, pues allí el doctor Harvey está delimitando el área en el que está el abomazo desplazado. Aquí está. Muy bien. Bueno, al abomazo lo podemos encontrar en la parte baja, digamos, entre el tercio medio y tercio inferior, como se puede apreciar aquí, o si tiene un mayor volumen, una mayor distensión ocasionada por el gas y el líquido, puede ser que esté ubicado más hacia arriba. Esa prueba pues es determinante para saber que estamos ante un órgano desplazado, pero también la inspección nos sirve para observar cómo el abomazo se proyecta sobre la pared lateral izquierda del abdomen. Aquí vean cómo hay un abultamiento en esta zona. Vean, aquí en esta parte. Y aquí, en una vista lateral, podemos observar cómo hay un hundimiento en la parte superior porque el rumen ya ha sido desplazado hacia la línea media y entonces el abomazo se encuentra ubicado aquí. No sé si logren percibir cómo aquí es donde está el abomazo. Y aquí en este caso, pues también está muy claro cómo está el abomazo desubicando al rumen. Y vamos a encontrar la disposición del abomazo desplazado. Vean, aquí está la curvatura mayor del abomazo y esta es el saco dorsal del rumen. Entonces, cuando hacen ustedes la laparotomía, pues van a confirmar desde luego que efectivamente su diagnóstico fue correcto. Vean, aquí podemos observar en este video cómo se mueve, porque se siguen moviendo con motilidad baja, pero se siguen moviendo los compartimentos, el rumen, cómo se mueve, y es por esto que a veces, no en todo momento, podemos escuchar al abomazo desplazado, porque si nosotros en este momento percutimos aquí, ¿qué sonido encontraríamos? Si es el rumen, pues encontraríamos un sonido más grave, no el sonido agudo que produce el abomazo. El diagnóstico diferencial lo vamos a establecer con la cetosis primaria, con una reticuloperitonitis traumática y con una indigestión simple. Y pasamos al tratamiento. El tratamiento de elección, pues generalmente es el quirúrgico, pero también se pueden utilizar
otras opciones como es el manejo físico y aunado al farmacológico para conseguir que el abomazo se ubique o se reubique en su posición normal. Si hacemos el tratamiento físico, primeramente vamos a ayunar al animal y vamos a hacer el volteo. Y además, pues se va a aplicar colinérgicos y se hace la rehidratación porque los animales están deshidratados. Si es necesario para promover la motilidad gástrica, pues se utiliza calcio y la glucosa para resolver el problema de la cetosis. Aunque decía que el tratamiento quirúrgico pues es el definitivo y en muchos de los casos actualmente el productor lo que quiere es un restablecimiento más rápido para que se recupere la producción y les va a solicitar que hagan la cirugía. Y esto puede ser mediante una laparotomía o si cuentan con el laparoscopio, pues se hace una laparoscopía con estos instrumentos o la técnica percutánea. Bueno, aquí tenemos a un animal desplazado. Podemos observar aquí al abomazo desplazado, estando el animal de pie. Se derriba y se va a colocar en decúbito dorsal para que por efecto del gas el abomazo se reubique en su posición normal, como podemos observarlo aquí. Hecho esto, se checa con el estetoscopio que efectivamente el abomazo está ahora en su posición normal y se deja caer al animal sobre el lado derecho para que cuando se levante el abomazo ya quede ubicado en su posición correcta. El tratamiento farmacológico pues va a ser con base a la solución glucosada al 50% por vía endovenosa y propilenglicol por vía oral, colinérgicos por vía oral o parenteral, de preferencia durante 3 días o hasta que hayamos encontrado que ya está resuelto el desplazamiento y desde luego pues hacer rehidratación, ya sea con solución Harman o solución isotónica de cloruro de sodio. El efecto de los colinérgicos, pues es el siguiente. Vean cómo el primer día el abomazo está completamente desplazado. Al actuar los colinérgicos, se contrae la fibra de la pared del abomazo y conforme se va contrayendo, disminuye su volumen y a la vez se va reubicando en su posición normal. Al tercer día ya vamos a encontrar al abomazo en su posición normal. Este tratamiento no es 100% efectivo. Algunos animales se llegan a corregir y se vuelven a desplazar. Y otros no tiene un efecto realmente favorable. Por lo tanto, pues en ellos se tendría que hacer la fijación del abomazo. Aquí podemos ver el efecto de los colinérgicos, cómo al actuar el colinérgico, el abomazo disminuye su volumen y se va yendo hacia su posición normal. Ese tratamiento de colinérgicos se nos ocurrió porque, pues, en algunos sitios teníamos que hacer muchas cirugías para fijar el abomazo. En Tizayuca, en la cuenca de Tizayuca, pues fácilmente teníamos que operar al menos 2 vacas a la semana. Entonces, pues instauramos esa terapia y vimos que había pues una efectividad, digamos que de un 60%, pero por eso de que algunos animales se volvían a desplazar, pues ya definitivamente, pues algunos ganaderos dijeron, no, pues mejor opérenla de una vez. Y desde el primer día que se diagnostica, ya se está fijando el abomazo. Y esto se puede hacer mediante las técnicas de abomazopexia. Vean, es una necropsia de una vaca que
fue sacrificada por otro problema no digestivo, pero aquí podemos observar cómo queda fijo el abomazo, aquí está la curvatura mayor del órgano, cómo queda fijo al piso de la cavidad abdominal. Bueno, así brevemente vamos a citar que hay técnicas invasivas y dentro de estas, pues tenemos la laparotomía lateral izquierda con abomasopexia, a la que se le ha denominado la técnica del botón o la técnica de las jaretas, y esto se practica estando el animal de pie. La laparotomía para mediana derecha, que les decía fue la primera técnica que empezamos a practicar, se coloca al animal en decúbito dorsal y se hace una incisión lateral a línea media para encontrar al órgano y fijarlo de su curvatura mayor. O también la laparotomía lateral derecha con omentopexia. Aquí lo que se va a fijar es el aumento en el sitio en donde se inserta con el abomazo en la curvatura mayor. Y ya después se ideó esta técnica que se denomina técnica ciega, que es la fijación percutánea utilizando un par de barras de fijación que desarrollaron estos investigadores de Estados Unidos, Grimmer y Stern. Las técnicas de mínima invasión, pues son ya con más tecnología, la abomasopexia por la laparoscopía en 2 tiempos, hay también en 1 tiempo, o la fijación laparoscópica aplicando puntos de sutura en la pared del abomazo. El efecto de la abomasopexia es realmente muy notable. Tenemos a un animal que ha descendido a su producción y se practica la cirugía. Desde luego se le tiene que dar una dieta adecuada para no generar nuevamente la atonía abomasal y gradualmente se le va incrementando el consumo de granos y la producción se va elevando de manera considerable, de manera que pues digamos que a las 2, 3 semanas la vaca recupera su producción normal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Si no, pues pasaríamos a describir la dilatación del abomazo. Aquí podemos observar al abomazo, vista derecha, cómo se dilata. Aquí quiero que aprecien cómo se va desubicando el píloro. El píloro que estaba en la parte superior pasa hacia inferior. O sea, no es nada más que se infle el órgano, sino que se desubica el tránsito porque el píloro queda desubicado, queda desplazado. ¿Sí? Bueno, de manera que vamos a encontrar entonces al píloro en la parte baja y esto va a generar una falta de tránsito normal. Ahora, aquí es importante cuando estamos hablando de dilatación de abomazo, no confundirnos con una resonancia intestinal, porque hay un sonido similar al sonido de tintineo metálico, es un sonido agudo, pero es en la parte más superior y más posterior de la cavidad abdominal. Aquí tenemos a un torete con una dilatación abomasal, creo que es bastante notoria cómo se puede observar al abomazo aquí en el lado derecho, muy inflado con gas y líquido.
El abomazo también, como en la dilatación, lo podemos encontrar en la parte baja o en la parte alta. Y debemos establecer un diagnóstico diferencial con la dilatación de ciego, porque los dos están en el lado derecho. Nada más que el ciego está más hacia la parte pélvica y en la parte superior. Y el abomazo está, digamos, por aquí vienen las costillas, está más hacia craneal. La torsión del abomazo o volvulus abomasal tiene como etiología pues las mismas causas, pero esta es una complicación grave de la dilatación del abomazo. Y espero que con esta explicación dé respuesta a la pregunta inicial que hizo por allí algún compañero. Bueno, aquí estamos mostrando los ejes de dilatación y de torsión del abomazo. Vean, la dilatación del abomazo pues se da en el mismo sitio en donde se encuentra el abomazo, o sea, del lado derecho, pero una vez que está dilatado, hay o puede haber una rotación que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto genera, pues ya ahora sí, una torsión del órgano. Observen nuevamente el píloro, cómo se va hacia ventral. Y el abomazo sufre una rotación porque el gas lo está impulsando hacia adelante. Ahora, ¿por qué el abomazo sí se puede torcer estando en el lado derecho? Pues porque hay espacio para que pueda suceder esto. Una vaca desplazada, o sea, ubicado el abomazo del lado izquierdo, no se va a producir una torsión. Entonces vamos a encontrar aquí pues un verdadero problema, porque el píloro de estar en esta parte ya lo encontramos hacia craneal y en la parte baja. Está torcido el aumento menor y también el aumento mayor. La presentación es súbita y de un curso agudo. Se presenta de momento un cólico muy intenso. Los animales rechinan los dientes, hay gemido espontáneo, se están quejando todo el tiempo. Obviamente dejan de comer y cesa su producción láctea. Hay una depresión profunda, están muy deprimidas las vacas, con una deshidratación mayor que en el caso del desplazamiento. Y vamos pues a no encontrar heces en el recto, o podemos encontrar un moco sanguinolento a la introducción de la mano vía rectal. Encontramos taquicardia por el dolor que genera todo este cuadro oclusivo. Y en casos avanzados, digamos, si transcurren 12 horas o más, vamos a encontrar animales con peritonitis, postración, hipotermia y muerte. Es pues una enfermedad que se tiene que resolver mediante una cirugía de urgencia. Aquí no hay ningún intento por resolverlo farmacológicamente. Vean cómo la mano sale con moco con sangre, no hay heces. El diagnóstico lo basamos pues con el cuadro clínico descrito y haciendo la auscultación y percusión simultáneas. Desde luego, hay que descartar procesos intestinales de tipo oclusivo,
como una intususcepción o un vólvulo intestinal, y también la dilatación y la torsión cecal. El tratamiento es una cirugía de emergencia, hay que hacer una laparotomía lateral derecha, abrir el abomaso, evacuarlo, corregir la torsión y fijarlo al piso de la cavidad abdominal. Y desde luego, pues hay que hacer la rehidratación y la aplicación de analgésicos. Vean el sentido de cómo se debe destorcer el abomaso. Se toma de la curvatura mayor y se desplaza rotándolo hacia abajo. Entonces queda el órgano en su posición normal. Bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, doctor. Nada. Sí, yo, doc. ¿Eh? Yo ¿Por qué tengo una no duda. tienen dudas? Me ¿Cómo? preocuparon. No, yo sí tengo una duda. No, ningún. ¿Cómo se va, pues, como saliendo el gas que tiene? O sea, conforme nosotros lo vamos manipulando, el gas que tiene, ¿hacia dónde se va? Hacia el duodeno. Cuando tú encuentras, vamos a hablar primero del desplazamiento. Tú encuentras la curvatura mayor en el sitio de donde has hecho tu incisión de la pared abdominal. Entonces, si tú desplazas al abomaso hacia abajo, el aire digamos el gas y el líquido se va evacuando hacia el intestino, y sientes cómo hasta gorgorea y se va, hasta se oye un ruido, cómo se va vaciando, como si fuera un globo que se va desinflando. Así sientes cómo pasa el contenido abomasal hacia el intestino. Y de manera similar también así cuando hay torsión. Ahora, pues muchos son de la idea de hacer la punción para evacuar el gas, para poder manipular mejor al órgano, y pues otros no lo evacuamos, hacemos los puntos de fijación, y en el momento en el que descendemos al órgano, pues se vacía y ya podemos fijarlo en la parte ventral. Con esto, amplío tus dudas. Sí, doctor. Gracias. Vaya, pensé que las iba a resolver. Bien, Ah, no, perdón, no, perdón, no, es que sí, no, o sea, sí me sí, resolvió la duda. entiendo, Sí, perdón, fue una disculpe. broma, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, ¿algo que quiera la doctora Viridiana complementar o? No, Doc, prácticamente usted pues ya comentó todo y pues sería cuestión de que únicamente ellos pues vieran o identificaran perfectamente pues la diferencia, ¿no? Bueno, algo a lo que tal vez habría que hacer hincapié es lo que ya comentó, hay que tratar solamente de evitar pues confundir cuando hay un problema de tipo intestinal. Ajá. Pero bueno, pues las áreas que se escucha ciertamente ese tintineo, pues están bien establecidas, ¿no? Y pues obviamente el antecedente y la historia clínica, pues la tenemos que tomar en cuenta. Ujú. Ya pues en un momento, pues también veremos los problemas fecales que también pudieran llegar a ser un diagnóstico diferencial. Muy bien. Bueno, ¿continúo o quieres tú tomar la palabra, doctora? ¿O quieres verlo de ciego? No, mejor continúe, terminamos lo de abomazo y continúo con las patologías de ciego. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues otra entidad pues son las úlceras abomasales, que son ocasionadas por lo mismo, la hiperacidez, debido a un elevado consumo de carbohidratos en la dieta. El cuadro clínico que vamos a encontrar
pues va a depender de, pues de la severidad de cada caso. Y podemos describir 4 síndromes. El síndrome 1 se refiere a una úlcera con una ligera hemorragia. Aquí vamos a encontrar que hay sangre coagulada mezclada con heces. Las mucosas están pálidas por la pérdida de sangre, hay cierta anemia, y vamos a encontrar una frecuencia cardíaca aumentada conforme hay mayor pérdida de sangre. En el síndrome 2 vamos a encontrar ya una abundante hemorragia, los animales presentan debilidad, hay una anemia más marcada. Esta anemia les genera ansiedad, presentan inapetencia, hay coágulos de sangre en las heces y pues si la pérdida continúa, pues hay colapso y el animal muere. En el síndrome 3 ya encontramos algo más grave, ya hay una perforación con una peritonitis aguda circunscrita, que es similar a la reticuloperitonitis traumática aguda, pero el dolor se va a proyectar sobre el lado derecho, o sea, donde está el abomazo. Por eso distinguimos entre una entidad y otra. Y el síndrome 4, entonces aquí ya vamos a encontrar una perforación con una peritonitis difusa, aguda, un cuadro muy grave de peritonitis, porque la ingesta del abomazo ya se vació en la cavidad abdominal. Vamos a encontrar debilidad, taquicardia, colapso y muerte. Desde luego que el tratamiento pues va a depender del síndrome. En el síndrome 1 podemos disminuir la cantidad de carbohidratos de la dieta y suministrar alcalinizantes. El síndrome 2 y 3 son quirúrgicos y el 4 no hay tratamiento por la gravedad de la peritonitis que ya se generó. Como tratamiento podemos hacer uso de los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, que da buen resultado, pero también los bloqueadores H2 como la cimetidina y la ranitidina son bastante efectivas. Hemos usado mayormente la ranitidina y les viene bien desde luego la utilización de suministro de antiácidos como el magaldrato y dimeticona. Estos productos son de origen farmacológico para humanos, pero da muy buen resultado. Y pues vamos a hablar de lo importante en todo esto, que es la prevención de los padecimientos del abomazo. Pues para evitar realmente tener que hacer cirugías y estar teniendo una condición de afectación al bienestar de los animales y finalmente pues pérdidas que a veces son más importantes que la producción que se pretende obtener, pues hay que evitar esa hipotonía y esa hiperacidez abomasal. Y esto se corrige suministrando dietas balanceadas en proteína, energía, fibra y tamaño de partícula. También mantener el nivel sérico de calcio antes y después del parto correctamente. Evitar infecciones en el periparto como la retención placentaria, la metritis, mastitis y neumonías y la prevención de partos distóxicos. En algunos sitios, cuando ustedes llegan a trabajar, puede ser que pues si tienen una población ya más o menos considerable, digamos unas 600 vacas, pues van a tener que operar una vaca a la semana. Pero si ustedes corrigen, que es lo importante, la alimentación, pues tal vez tengan que operar una vaca cada 4 o 5 meses. O sea que lo importante no es saber hacer la cirugía y estarla practicando de manera rutinaria, sino ir a la raíz del problema y solucionar la alimentación. Quedan algunas preguntas por allí. No, doctor.